Entonces Pablo, hermanos, comienza los primeros capítulos defendiendo su propio ministerio. Hermanos, los primeros capítulos es como una biografía de Pablo. Pablo está contando a los Gálatas que él no era apóstol. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 1. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios. Pablo automáticamente lo primero que hace antes de saludar es: hermanos, amados de las iglesias en Galacia, yo no soy apóstol por hombre, ni de hombre, sino de Jesucristo, por Dios. Él está defendiendo su propia autoridad apostólica. Él se maravilla en ese primer capítulo de que tan rápido estos Gálatas se habían alejado del evangelio que Pablo había predicado. Él dice que no hay otro evangelio y que si aún un ángel o ellos mismos le anunciaban un evangelio diferente, sean malditos. Y ya en la segunda parte del capítulo 1, él defiende su propio ministerio también diciendo que ese evangelio que él había recibido, lo había recibido, hermanos, directamente de parte del Señor Jesús, no por revelación humana. Jesús se le reveló a Pablo directamente, y él, cuando se encuentra con Jesús camino a Damasco y se convierte, no va a consultar rápido con sangre y carne, con ningún hombre, sino que él es llevado a Arabia por 3 años para estar con el Señor. Así que Pablo está diciendo: yo, amados hermanos de creyentes de las iglesias en Galacia, yo tengo la misma autoridad que también la tienen los apóstoles que fueron antes de mí. Pablo se encontró con el Cristo resucitado, recibió el evangelio de ese Cristo resucitado y estuvo con él por 3 años. Después de ese tiempo él sube a Jerusalén por 15 días para hablar con Pedro. Y después de 14 años, en el capítulo 2, los primeros 10 versículos, vemos un encuentro muy precioso, muy maravilloso. Pablo sube a Jerusalén para hablar con 3 hermanos que eran considerados como columnas, como pilares en la iglesia en Jerusalén. ¿Quiénes eran? Jacobo, en primer lugar, Pedro y Juan. Y Pablo sube por una revelación y sube acompañado de Bernabé, pero también va Tito con él. Y ese encuentro, como bien nos decía nuestro hermano Diego la semana pasada, fue un encuentro donde los hermanos en privado escuchan el evangelio que Pablo estaba predicando. Y tanto Jacobo, Pedro y Juan le dan a Pablo y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, porque habían reconocido la gracia que había recibido Pablo para ser el predicador o el apóstol de los de la incircuncisión, de los gentiles. Y así como Pedro había recibido el poder y estaba siendo energizado para ser el predicador y apóstol de los judíos, así también Pablo era el apóstol de los gentiles. Un encuentro muy lindo de armonía, de compañerismo, de unidad. Ellos se pusieron de acuerdo, e inclusive yo estoy convencido de que Pablo le dijo: hermanos, estamos de acuerdo que el evangelio que yo predico no es diferente al de ustedes, y por ende no es necesario que los gentiles se circunciden para ser salvos. Pablo, estamos de acuerdo. El evangelio que predicás es el mismo que predicamos nosotros, y la verdad del evangelio es que tanto ellos como nosotros somos justificados por la sola fe, no por obras. Amén. Ese es el contexto antes de ir a leer estos versículos. Ahora llegamos al verso 11, amados hermanos, del capítulo 2. Las sociedades bíblicas ponen un título aquí que dice: Pablo reprende a Pedro en Antioquía. El título de mi mensaje es: la importancia de andar conforme a la verdad del evangelio. Vamos allá al verso 11. Dice así la palabra del Señor: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se dio y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Hermanos, esta hermosa escena que vemos en los primeros 10 versículos del capítulo 2, este encuentro privado entre Jacobo, Pedro y Juan y Pablo y Bernabé, ahora da lugar en la segunda parte del capítulo a un encuentro triste, difícil, algo no fácil de escribir, yo me imagino, para el apóstol Pablo. Y la primera palabrita que encontramos en el verso 11 es pero. Ese pero nos da a entender que hay un contraste entre aquello que sucedió en Jerusalén y aquello que sucedió en Antioquía. En el verso 11, el apóstol Pablo dice y pone como premisa lo que había sucedido con Pedro y dónde había sucedido. Pablo dice, tuve que resistirle a Pedro cara a cara. ¿Saben por qué? Porque era de condenar. Hermanos, hay cosas que tienen que ver, hay verdades que tienen que ver con nuestra doctrina como cristianos, por las cuales es necesario condenar, reprender, juzgar, mostrar, corregir, redarguir. Ahora, hay otras verdades que no es necesario estar contendiendo. Pablo dice, por ejemplo, en Romanos capítulo 14, que podemos recibir y debemos recibir a los débiles en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Quiere decir que hay verdades en el ámbito de la hermandad cristiana, en la iglesia, que son distintas en el sentido de que algunos creen de forma distinta algunas verdades. Y esas verdades, al no ser fundamentales, podemos convivir y no es necesario contender. Pero hay otras verdades sobre las cuales está fundamentada la iglesia, el Señor, nuestra salvación, y sobre esas verdades no podemos tolerarlas. Sobre esas verdades tenemos que estar de acuerdo. Esas son innegociables. Judas, el hermano del Señor, cuando escribe a los creyentes, dice, os he escrito para que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez y para siempre dada a los santos. O sea que hay cosas por las cuales hay que contender. Por ejemplo, hermanos, en una casa, si se rompe un vidrio de una ventana, ¿la casa se cae abajo? No, se puede seguir viviendo en esa casa y no se arriesga que esa casa se caiga. Pero si empiezan los pilares de esa casa a romperse, a quebrarse, si empieza el fundamento de la casa a ceder, entonces hay que tomar medidas porque esa casa está destinada a caer. Así que hay que actuar y rápido. Así que Pablo en el primer versículo dice, cuando Pedro vino a Antioquía, yo le tuve que resistir cara a cara, porque era de condenar. Eso de que nadie puede juzgar a nadie, hermanos, es muy peligroso, porque en realidad la Biblia nos enseña que hay cosas por las cuales es necesario juzgar. La iglesia debe juzgar para defender la verdad del Evangelio. ¿Dónde sucedió esto, hermanos? ¿Dónde sucedió esta reprensión de Pablo a Pedro? En Antioquía. Hermanos, Antioquía es clave
para la demostración de que el evangelio que Pablo predicaba era un evangelio tan poderoso que hacía que en una ciudad gentil, pagana, extranjera, surgiese una iglesia poderosa y surgiese una iglesia local que era un testimonio vivo en esa ciudad. La ciudad en Antioquía estaba compuesta por, obviamente, griegos. Estaba en Siria, al norte de Israel. Y cuando llega el evangelio a esa ciudad, muchos se convierten. También habían judíos. Pero la mayoría de los componentes, de los miembros de esta iglesia eran gentiles, eran griegos. Hermanos, el evangelio tenía y tiene hoy todavía el poder de derribar todas diferencias, como cantábamos. Así que el evangelio en Jerusalén era un evangelio que tenía poder para la salvación de los judíos, pero todavía no se había experimentado esa unión. Ese muro que fue derribado completamente con los gentiles. Hermanos, recordemos que para los judíos era abominable juntarse solamente o hablar con un gentil. Para los judíos, los no judíos eran como perros. Había odio, había desprecio. El contexto cultural en el cual nosotros estamos ahora estudiando en el primer siglo era tremendamente difícil. Y esto sucedió en Antioquía. Pedro va a Antioquía. Y en Antioquía, Pedro ve la gracia de Dios, ve la iglesia, ve la unidad, ve la armonía. ¿Entre quiénes? Entre gentiles y entre judíos. Entre griegos y judíos. Comían en la misma mesa, habían ágapes. Ya no había esa enemistad. Era un milagro, hermanos, lo que logró el evangelio en Antioquía. Ninguna otra filosofía, hombre o poder político jamás pudo lograr. Unir y derribar toda barrera que divide a dos pueblos, a dos razas completamente distintas. Es como hacer que un cerrista y un olimpista se abracen, sean amigos y coman juntos. Eso para nosotros es un milagro, ¿verdad? Bueno, el evangelio tiene poder para hacer de un judío y de un griego miembros de un solo cuerpo. Ustedes recuerdan que Tito fue el que acompañó a Jerusalén tanto a Pablo como a Bernabé. ¿Por qué fue Tito con Pablo y Bernabé a ese encuentro privado que se cuenta en los primeros versículos? Porque también Tito era la evidencia de que el evangelio salvaba y restauraba a un gentil. Tito era griego. Y de ese gentil Dios hizo un hombre que tuvo encargos muy importantes en la vida de la iglesia. Así que esto sucedió en Antioquía. Le resistí cara a cara. Ahora Pablo explica en el versículo 12 por qué, cuál fue la causa. Y nosotros vemos el porqué de la reprensión de Pablo a Pedro. Miren lo que dice la palabra. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. O sea, Pedro estaba disfrutando de la comunión en la iglesia en Antioquía con los gentiles libremente. Para un judío estaba prohibido sentarse a la mesa y comer alimentos prohibidos por la ley con un gentil pagano idólatra. Era gente que había que evitar. Ustedes recuerdan que Mateo capítulo 18, cuando el Señor enseña acerca de la disciplina, cuando se llega a la última instancia, dice, si no escucha ni a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. El Señor sabía bien que para los judíos, tanto los gentiles como los publicanos eran personas que había que evitar, no había ni que acercarse, ni comer con ellos. Ese era el contexto. Y Pedro va a Antioquía, come con los gentiles, vela el poder del evangelio, está en unidad, está feliz Pedro. Pero eso fue antes de que llegasen algunos de parte de Jacobo. Estos que llegaron de parte de Jacobo seguramente eran hermanos, eran creyentes, habían creído en el Señor, pero eran hermanos conservadores que guardaban todavía la ley y que probablemente insistían que el camino de santificación era a través del guardar la ley de Moisés. Eran conservadores, así que imagínense Pedro comiendo, teniendo vida de iglesia en Antioquía y de repente llegan los hermanos de parte de Jacobo, los amigos de Jacobo. Y Pedro dice la palabra, hermanos, en el verso 12, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión.
Esos dos verbos, se retraía y apartaba, están en pasado imperfecto. Y eso nos da a entender que era una acción que se fue gestando gradualmente. Porque si no sería, se retrajo y se apartó. Pero él se retraía y se apartaba. Quiere decir que la acción de Pedro fue algo paulatino. Él empezó, por ejemplo, en un ágape un domingo en Antioquía. Ya estaban los hermanos de Jerusalén. Y él estaba sentado con los gentiles. Pero cuando llegaron los de Jerusalén, se levantó de la mesa y se fue a otra mesa. Se sentó con los judíos. Durante la semana un hermano gentil le dice a Pedro: Pedro, te espero, como todas las semanas te espero en casa para comer. Y Pedro dice: no puedo, hermano, no puedo ir a comer a tu casa, porque ya me invitaron los hermanos de Jerusalén. Y de a poco, y de a poco, y de a poco, empezó a retraerse y a apartarse de los hermanos. En medio de la iglesia, Pedro empezó a causar división y a demostrar con su conducta que Dios hacía acepción de personas. No es cualquier cosa lo que hizo Pedro. Fue grave. Estaba atentando contra la unidad del cuerpo de Cristo, que fue ganado y fue hecho uno por medio de la justificación de todos por la sola fe en Jesús. Dice que no solamente se apartaba, sino que también lo hacía, ¿por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de la crítica de los hermanos conservadores que vinieron de Jerusalén. Así que, hermanos, no era solamente de condenar la acción de Pedro, sino también la motivación. Por miedo a lo que los hombres iban a decirle a Pedro a su vuelta en Jerusalén. Él no quería tener problemas con los conservadores hermanos judíos cristianos y por ende tomó el camino más fácil y por temor empezó a apartarse de los hermanos, excluyendo a los hermanos, dividiéndose de los hermanos gentiles. Hermanos, ¿cuántas veces el temor en nuestras vidas domina nuestras decisiones y nuestros actos e impide que la vida del Señor y la voluntad del Señor se cumpla? A veces no hacemos la voluntad del Señor por temor a que los hombres nos juzguen, por temor a que el hermano tal piense mal de mí, porque me estoy juntando con este o con aquella. Y el temor jamás debe ser el que domina nuestras motivaciones. No tengas miedo de vivir libre en Cristo, libre por el Evangelio, amando a todos los que son de Cristo, sin hacer acepción de personas, porque esa es la voluntad de Dios. Y es por eso que Jesús murió, resucitó y ascendió, para tener un solo cuerpo de muchos hermanos de muchas partes del mundo, sin hacer diferencia. Gloria a nuestro gran Dios, que no hace acepción de personas. Hermanos amados, esta acción de Pedro y esta motivación de Pedro era de condenar, porque por un lado dividía a la iglesia, por otro lado no solamente dividía a la iglesia, sino también era incoherente con lo que Pedro creía y también atentaba con la verdad del Evangelio descrita en Gálatas 3:28, que dice así: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Se está entendiendo, hermanos? Verso 13, Pablo ahora va a mostrar la influencia, hermanos, de un líder. Pedro era apóstol y era Pedro con los 11. Pedro recibió las llaves del reino de los cielos. Pedro comenzó, fue el primero que Dios escogió para predicar el Evangelio, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Pedro no era cualquier apóstol, era el apóstol de los apóstoles, en el sentido que él era el primero que abría el camino para la salvación, tanto de judíos como de gentiles. Eso lo vemos en Hechos capítulo 10, en el caso de Cornelio. Hermanos, en el verso 13 vemos la influencia. Dice ahí: en su simulación participaban también los otros judíos. Quiere decir que habían otros judíos en Antioquía, como Pedro, que antes que viniesen los hermanos de Jerusalén, también estos judíos vivían ¿qué? La unidad, la libertad de poder tener comunión con todos indiscriminadamente.
porque ahora somos hermanos, somos iguales. Y estos judíos, al ver a Pedro, que Pedro empezó a retraerse y apartarse, ¿qué hicieron? Pero si Pedro se está apartando, quiere decir que también nosotros tenemos que apartarnos. Y ellos también empezaron a apartarse. Hermanos, empezó a crear división en la iglesia. Judío por un lado y gentiles por otro lado. De tal manera, la segunda parte del verso 13, que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Tremendo. Un comentarista decía, F.F. Bruce, que seguramente a Pablo le habrá dolido no tanto ver a Pedro que se apartaba y se retraía, sino mucho más ver a Bernabé. ¿Por qué? Porque Bernabé, hermanos, fue aquel que fue enviado por primera vez a la ciudad en Antioquía para ver la gracia de Dios. Bernabé fue aquel que introdujo a Pablo para hacerlo conocer a los apóstoles. Bernabé fue aquel que cuando estaba en Antioquía fue a buscar a Pablo, a Saulo en aquel entonces de Tarso, para que se congregasen en Antioquía por un año. Bernabé fue elegido por el Espíritu Santo como compañero de Pablo para ir a la obra misionera. Bernabé y Pablo eran amigos, eran compañeros, se conocían, eran compañeros de luchas. Guerreros en Cristo, fundaban iglesias, fueron apedreados, lapidados, expulsados, pero no obstante predicaron el evangelio y fundaron iglesias. Pablo y Bernabé eran así. Y entonces cuando Pablo ve no solo a estos judíos que seguían el mal ejemplo de Pedro, sino hasta Bernabé. Quiere decir, hermanos, que esto fue gradual, esto fue dándose en un tiempo determinado y esto fue creciendo, de tal manera que Pablo dijo, no, esto es peligroso. Y Pablo define la actitud de Pedro y de los judíos y de Bernabé como que simulación e hipocresía. ¿Qué significa, hermanos, hipocresía? Una persona hipócrita es una persona que muestra algo exteriormente que no corresponde a lo que siente o a lo que cree interiormente. Ese es un hipócrita, un doble cara. Por ende, hermanos, esta frase, esta definición de la actitud, de la acción de Pedro por parte de Pablo, de hipocresía, nos muestra claramente que Pedro no tenía la duda de que los gentiles para ser salvos tenían que judaizar. No, Pedro tenía bien en claro cuál era el evangelio. Pedro sabía que Dios no había hecho ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos y que los salvaba por medio de la fe en Jesús, tanto a ellos como a nosotros. Pedro sabía que el Señor había trabajado en él. Entonces Pedro no es que fue motivado por una convicción interna, fue motivado por el temor y por ende empezó a actuar de forma contraria a su convicción interna. Él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, pero el miedo le ganó y cayó en hipocresía y en simulación. Así que Pablo, al ver esta situación terriblemente dificultosa y peligrosa, porque estaba en juego ¿qué? La verdad del evangelio. Entonces toma medidas y toma acción Pablo. El verso 14 nos muestra la acción de Pablo y dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hermanos, hay cosas que se ven. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, si alguno es sorprendido en alguna falta, hay pecados que se ven. Y Pablo vio este pecado de simulación, de hipocresía, que estaba trayendo división, separación en el cuerpo de Cristo en Antioquía y estaba atentando contra la verdad del evangelio. Pablo dice, cuando vi que no andaban más rectamente según la verdad del evangelio. Esto se repite, hermanos, porque en el verso 5, hablando el apóstol Pablo de Tito, que no fue obligado a circuncidarse, aunque los judaizantes presionaban y decían, hermano, Tito también se tiene que circuncidar porque es griego, porque si no se circuncida, no tenemos garantía que es salvo. No obstante la presión de estos judaizantes, Pablo dice en el verso 5 del capítulo 2, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. ¿Por qué Pablo no se dio a circuncidar a Tito?
Porque si Pablo cedía a la presión de aquellos que insistían en que la salvación no es por la sola fe, sino también por observar la ley, por la circuncisión, como hoy están diciendo muchos, si Pablo cedía, Pablo iba a modificar, a poner en juego la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es esa verdad? Que somos justificados, tanto judíos como griegos, como gentiles, por la sola fe en Jesús, no por obras, no por ser parte de un pueblo, no por ser parte de una familia, no por tener dinero, no por cumplir ciertos rituales es que somos salvos, sino somos salvos todos indistintamente, solo y exclusivamente mediante la fe en la sola persona de Jesús. Esa es la verdad del Evangelio que estaba en juego. Y por ende no se dio a circuncidar a Tito, y tampoco aquí se dio a callarse, no pudo callarse. Ahora tengo que hablar, porque él vio que no andaban rectamente conforme a esa verdad del Evangelio. Y entonces tuvo que reprender públicamente a Pedro, dice acá delante de todos. Hermanos, delante de todos, ¿será delante de todos los judíos con quienes Pedro se estaba juntando solamente? ¿O será delante de toda la iglesia? Yo me imagino en un ágape ahora sucedió esto. Imagínense la escena. 2 o 3 mesas. Hermano, la iglesia de Antioquía era numerosísima. Todos estaban comiendo y Pablo ya estaba harto. Y ve la misma mesa de todos los últimos domingos, compuesta por los judíos, Pedro y Bernabé, y todos los demás aparte. Pablo estaba con los gentiles. ¿Y qué hace Pablo? Pedro, delante de todos, lo reprende cara a cara. ¿Por qué lo reprendió cara a cara? ¿Por qué lo hizo públicamente? ¿Por qué no esperó? ¿Por qué no le habló en privado? El pecado era público, el pecado había crecido y el rol, el oficio, la posición que tenía Pedro era pública. Por ende, la reprensión debía ser pública. Hermanos, en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 20, en el contexto de los ancianos, Pablo le dice a Timoteo, en el contexto de los ancianos que tienen un oficio público, a los que persisten en pecar, repréndelos públicamente para que los demás también teman. Yo tuve un anciano en Italia, se llamaba Gigi Sgro porque hoy está en la presencia del Señor, y estaba el local de reunión y toda la iglesia reunida, y a veces el anciano, había como un primer piso de algunos hermanos que estaban ahí arriba, y a veces el anciano hablaba a la congregación y de repente, me recuerdo un día que le digo, y ustedes los que están ahí arriba, déjense ya de esto porque estoy harto y déjense de pecar. Y todo, qué exagerado, no, ¿cómo puede ser? Claro, probablemente si no eran ancianos, capaz, y si no estaban persistiendo en el pecado, capaz, pero probablemente tuvo sus motivos. Y reprendió, no una sola vez, públicamente. Por ejemplo, podría darse, esta mañana no lo vamos a hacer para practicar, pero podría darse que, hermano, deja ya de no congregarte, hace 2 meses que no venís. Qué linda escena, ¿verdad? Hermano tal, miren hacia allá porque allá están los que más están, acá es menos, entonces allá se confunde más y no sabemos a quién nos estamos refiriendo. No me estoy refiriendo a ninguno en particular, ¿sí? Aunque un hermano se levante y me responda. Delante de, hermanos, fue fuerte lo que sucedió. Lo resistió cara a cara y públicamente le dijo, Pedro, si vos siendo judío vivís como gentil, hace tiempo vos estabas comiendo con los gentiles, participando de la mesa del Señor, de los ágapes, de la comunión. ¿Y ahora por qué estás obligando? La palabra es fuerte. Estás obligando a los gentiles a judaizar. ¿Pedro estaba enseñando que ellos tenían que circuncidarse para ser salvos? No, hermanos, pero su actitud estaba mostrando eso. La actitud de Pedro, la simulación de Pedro, la hipocresía de Pedro, el no juntarse más con los gentiles, estaba incitando al pensamiento de que también los griegos, para tener comunión con los judíos, debían hacerse judíos. ¿Por qué obligas
a los gentiles a judaizar. Hermanos, a partir del versículo 15 en adelante, tenemos la argumentación de Pablo a lo que le dice a Pedro, como una sección doctrinal muy importante. Yo considero que aquí, a partir del verso 15, Pablo sigue refiriéndose a Pedro y públicamente. Y miren lo que dice el verso 15. Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, Pablo le está diciendo a Pedro, a ver Pedro, nosotros dos no somos pecadores entre los gentiles. No somos ni paraguayos, ni chinos, ni japoneses, ni italianos, ni europeos. No, nosotros somos judíos. Nosotros somos de aquel linaje de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo era de la tribu de Benjamín. Pedro no sé de qué tribu era, pero seguramente era parte de una tribu y era también judío tanto como Pablo. Y Pablo dice, nosotros somos judíos. Nosotros somos el linaje escogido, digamos físicamente, para traer bendición a la tierra. Y nosotros que somos judíos hemos entendido que no podemos ser justificados por ser judíos, Pedro. Nosotros también tuvimos que creer como los gentiles en Jesús para ser justificados. Porque Pedro, ninguno va a poder ser justificado mediante la observancia de la ley, mediante las obras de la ley. Nadie, Pedro. Pablo le está recordando a Pedro lo que Pedro sabía exactamente y perfectamente bien. ¿Por qué digo eso? Porque si ustedes ven, amados hermanos, en Hechos capítulo 15, algunos sitúan este evento de Antioquía posterior al concilio de Jerusalén. Pero más allá de que sea posterior o anterior, hay algo que llama la atención en el concilio de Jerusalén, la intervención de Pedro. En el concilio de Jerusalén se estaba tratando este problema y Pedro, miren lo que dice, hermanos, verso 7, 15, 7, Hechos. Y después de mucha discusión, miren lo que decía Pedro. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. ¿Dónde sucedió eso? En la casa de Cornelio, Hechos 10. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. O sea, Pedro sabía perfectamente que Dios no hacía diferencia ninguna entre los gentiles y entre los judíos, porque había purificado por la fe los corazones de la familia de Cornelio al escuchar el evangelio. Así que Pedro sabía, hermanos, pero Pedro no estaba actuando de acuerdo a lo que él sabía. ¿Cuántas veces somos hipócritas? ¿Cuántas veces simulamos? Y a Dios no le agrada eso, hermanos. Nosotros estamos en un proceso donde tenemos que ser cada vez más transparentes porque vamos a llegar a ser esa ciudad, la Nueva Jerusalén, que es diáfana y transparente como el cristal. Por eso debemos ser transparentes y honestos. Y si, hermanos, a veces no estamos bien, no fingir que estamos bien. Si a veces no estamos orando, no fingir que somos espirituales. Si a veces estamos pasando por problemas, no fingir que todo está como si no pasase nada. Y si a veces el Señor nos llama a cumplir una obra delante del Señor para la edificación de su iglesia, no actuar por miedo, mostrando algo distinto de lo que el Señor nos llamó para no ser criticados o juzgados por algunos hermanos. No vamos a poner la alabanza esa, porque esa alabanza ya pasó. Esa alabanza es mundana. Yo recuerdo en una obra, un hermano empezamos a cantar y dijo, no, vamos a cantar tal canto. Y el hermano que estaba en el teclado, estaban los hermanos presentes, no, esa canción yo no voy a cantar. ¿Y por qué, hermano? Porque ese es diabólico. Bueno, y después vimos que en realidad no era así y la seguimos cantando.
Así que hermanos, si el Señor nos llama a renovar, a cumplir obras de justicia que van a traer un poco de choque con las estructuras, con el legalismo, con la falta de libertad, con la falta de andar en el Espíritu, no tengamos temor. En esta realidad yo he predicado acerca de la unción del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, y se levantó un ataque férreo, un ataque terrible contra esa doctrina, porque esa doctrina es fundamental que los hermanos entendamos que si no pedimos ser llenos del Espíritu Santo, vamos a carecer del poder de Dios para cumplir con su obra. Pero el enemigo no quiere que esa doctrina, que esa verdad se predique. Pero no hay que tener temor y hay que hablar la verdad que el Señor te da con valor y no tener temor a los hombres. Pablo dijo al final del primer capítulo de Gálatas, capítulo 1, versículo 10, yo no soy siervo de los hombres, no vivo para agradar a los hombres, porque si viviera para agradar a los hombres no sería siervo y esclavo de Cristo. Amén, hermanos. Así que Pablo está recordando en estos versículos el evangelio que bien sabía Pedro. Hermano, el verso 17 no es fácil de interpretar. Por eso tenemos que buscar una ayuda y tratar de intuir cuál era la situación, cuál era el contexto para entender tanto el 17 como el 18. Probablemente, hermanos, síganme aquí, los judíos, atención, los judíos conservadores que veían que Pablo y otros judíos abandonaban la observancia de la ley para creer solamente en Cristo, estaban diciendo de estos judíos, pero si ustedes creen que van a ser justificados por la sola fe en Cristo y abandonan la ley, ustedes son más pecadores que los gentiles porque abandonan la ley. Les estaban acusando de que haciendo esto estaban haciendo de Cristo un ministro de pecado. Es como aquellos que dicen, sí, yo soy salvo por la gracia, por la sola fe y vivo como se me canta la gana. Más o menos esa era la idea. Ese era el juicio que estaba recibiendo tanto Pablo como aquellos que confiaban en Cristo y dejaban la ley de lado para confiar en el Señor. Estos que sin embargo permanecían en la ley decían de estos, ustedes entonces están haciendo de Cristo un ministro de pecado. Porque dejando la ley, que es la que santifica, la que no justifica, van a vivir como quieren. Pero hermano, no es así. Nosotros cuando creemos en Jesús, dejamos de confiar en la ley para ser justificados. Confiamos solamente en Cristo para cumplir mucho más de lo que demanda la ley del antiguo pacto. Porque en el nuevo pacto, cuando creemos en el Señor, hay demandas. Y esas demandas tienen que ver también con el corazón. En el antiguo pacto, si vos te acostabas con una mujer, cometías adulterio. Pero en el nuevo pacto, si vos en tu corazón deseas a esa mujer, has cometido adulterio en tu corazón. Quiere decir que las intenciones del corazón también son juzgadas como pecado y no solo las acciones externas en el nuevo pacto. Por ende, cuando creemos en Jesús y dejamos la ley, no es que hacemos a Jesús ministro de pecado, no. Por eso el verso 17 Pablo dice, parece una respuesta a esta acusación. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Verso 17 lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Miren lo que dice la Nueva Traducción Viviente, que es espectacular. Dice, pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo. Y luego se nos declara culpables por haber abandonado la ley. ¿Acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Por supuesto que no. ¿Se entendió, hermanos, el concepto? Evidentemente Pablo está respondiendo a la acusación de aquellos judíos conservadores, diciendo no, al abandonar la confianza en la ley para ser salvos y creer en Jesús, no es que ahora vivimos como queremos y hacemos de la gracia una oportunidad o de la libertad una oportunidad para hacer lo que queremos. No, al contrario, vivimos con más temor, obedeciendo al Señor, porque esa sola fe que nos justifica es una fe que produce obra, produce cambio en la vida cristiana. Eso el verso 18 dice, al contrario, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresión
transgresor me hago. O sea, Pablo está diciendo, si yo, las cosas que destruí, ¿qué era lo que destruyó Pablo, Pedro y los demás hermanos? ¿Qué era lo que habían destruido? Ese sistema de las obras de la ley para poder ser salvos. Eso se destruyó, eso caducó. Hermanos, en la cruz de Cristo, la ley terminó y cumplió su función porque nos llevó al Cristo muerto, sepultado y resucitado. Y en Él cumplimos la voluntad del Señor. Y hoy confiando en Él somos justificados. Así que hemos destruido la confianza en cualquier sistema religioso para ser salvos. Si volvemos a confiar en un sistema religioso, en obras para ser salvos, estamos edificando de vuelta lo que se destruyó. Por eso el verso 18 dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si yo vuelvo a la observancia de la ley, a confiar en la ley para ser salvo, me hago transgresor, porque la ley me condena como pecador y no me provee salvación. Y me hago transgresor contra Dios, porque Dios ha establecido que es solo por la fe en Jesús que podemos ser salvos. Espero que se haya entendido. Esto se conecta al verso 19 y Pablo dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Hermanos, Pablo, miren lo que dice Pablo, yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. ¿Qué significa esto? Hermanos, la ley, ¿qué es lo que demandaba? Demandaba que se observara todos los preceptos escritos. ¿Y qué sucedía si uno no cumplía con la ley? ¿Qué demandaba la ley? Muerte. Por ende, la ley demanda muerte a aquel que no cumple la ley. Y sabemos, hermanos, por esta epístola y otra, como Romanos y otras epístolas, que la ley no fue dada para dar vida. La ley fue dada para mostrar el carácter santo de Dios y para mostrarnos a nosotros nuestros pecados y conducirnos a Cristo. Así que es por medio de la misma ley que yo morí a esa ley para vivir por Dios. Pero ¿cómo se logra eso? ¿Quién murió por nosotros? ¿Por causa de qué? De nuestros pecados, de nuestras deudas. Así que hermanos, todo lo que Cristo ha logrado, no solo en la cruz, sino también después de la cruz, en su sepultura, en su resurrección y en su ascensión, toda esa obra de Jesucristo, hermanos, ahora nos es atribuida a nosotros, es nuestra por medio de la fe en Él. Nosotros participamos de su muerte, de su sepultura, de su resurrección y de su ascensión. Aleluya. Así que la ley ya no tiene poder sobre nosotros porque hemos muerto a esa ley. Somos libres. Somos libres de este yugo de esclavitud, del legalismo y de la religiosidad. Somos libres por la fe y ahora tenemos que andar en esta libertad, conducirnos en fe en el Señor Jesús y no buscar depender y agradar a Dios por nuestras propias obras. Somos libres. Hemos muerto a la ley, por medio de la ley, pero no para quedar muertos, sino para vivir para Dios. Porque no es que morimos con Cristo para quedar muertos, sino que también resucitamos para andar en novedad de vida y mantenernos en un camino de fe y de libertad. Amén. Por eso el verso 20 recita así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aleluya. ¿Cuándo sucedió eso? El día que creíste. Se realizó eso en tu vida. El verbo más correcto o más cercano al original es: con Cristo he sido crucificado. La Biblia de las Américas traduce así y la Biblia textual también. Con Cristo he sido crucificado. Ya morí. Hermano, si vos creíste en el Señor, te doy una noticia. Ya moriste. No sé cuándo te sepultaron, te enterraron, pero hay una fecha de entierro para todos los creyentes. Yo a los 9 años, a mí a los 9 años me enterraron. Festejaron mi entierro, mi sepultura. Y todos los hermanos cantaban ese día y el pastor me metió en las aguas, me sepultó. Pero no me dejó abajo, gracias a Dios. Me sacó de vuelta
Y ahí en ese bautismo representamos ¿qué? Nuestra muerte, nuestra sepultura y nuestra nueva vida en Cristo. Con Cristo he sido crucificado y ya no vivo yo, aleluya, mas vive Cristo en mí. Hermano, ¿vos te das cuenta que Cristo vive en vos? La fe hace el milagro de que hemos muerto al pecado, al mundo, a la ley, y ahora hemos resucitado con una nueva vida en nosotros que se llama Cristo. Cristo ahora vive en mí, aleluya. Y Pablo no se limita a eso. Pablo ahora dice, y lo que ahora vivo en la carne, porque uno dice, bueno, ya me salvé, ya fui declarado justo, ya tengo la vida de Cristo, pero ahora, Pablo dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea, en este cuerpo de muerte mortal, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe. La Biblia de las Américas dice, por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que no solamente necesitamos la fe para ser declarados justos, sino también necesitamos la fe en esa persona que hoy vive en nosotros para santificarnos, para vencer al pecado. Pablo decía en Romanos, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo. Es una persona, hermano. No es una serie de reglas la que te va a salvar. Es una persona. Ni tampoco tu fe te va a salvar. La fe es un medio para tocar y experimentar a aquel que te salva, que es Cristo. Es Cristo el que te salva, es Cristo el que santifica y es Cristo el que nos va a glorificar dentro de poco. Gloria a Cristo. Así que la vida que ahora vivimos, la vivimos por la fe del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que nos amó. Nos amó de tal manera que demostró el amor hacia nosotros, dándose a sí mismo por nosotros. Cuando vivimos en esta verdad y andamos en esta verdad, no anulamos o hacemos vana la obra expiatoria de Cristo, la gracia de Dios. Al contrario, la magnificamos. Por eso Pablo concluye diciendo, no desecho, no anulo, no menosprecio la gracia de Dios, que es Cristo, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Cristo murió de balde. Cuando yo, hermanos, me desligo de la fe en Cristo, me desligo de Cristo y empiezo a confiar en mis fuerzas, en mi experiencia, en mi orar todos los días, en mis obras, yo estoy declarando que Cristo vino a morir de balde. Porque no ese es el camino. El camino es orar, leer y actuar en Cristo, en contacto con Cristo, en unión con Cristo, en la fe del Hijo. Porque todo lo que nosotros hagamos, si no lo hacemos en el Hijo, por el Hijo y para el Hijo, es vano. Amén, hermanos. Así que no desechemos la gracia de Dios. Ahora, hermanos, ¿cómo aplicamos estas verdades a nuestras vidas? Primero, número 1. ¿Cómo aterrizamos esto que acabamos de escuchar? ¿Somos conscientes que no podemos depender de ningún hombre por más considerado que sea entre los santos? No dependamos de los hombres. No miremos a los hombres. No sirvamos a los hombres. Respetemos, honremos a los hermanos que están puestos por el Señor, pero sabiendo que son hombres. Son frágiles. Hasta Bernabé fue arrastrado por la hipocresía ¿de quién? De Pedro, no de cualquiera. Todos son solo hombres y pueden desfiarse y ser de mala influencia para muchos. Pongamos nuestros ojos en Cristo y en su palabra. Amén. Hermanos, es muy triste que muchos han puesto sus ojos en los hombres y saben, cuando esos hombres caen, esas iglesias desaparecen.
¿Saben por qué? Porque estaban fundamentadas en un ministerio, en un hombre, en dones de un hombre y no en Cristo. La iglesia, hermano, no puede desaparecer si está fundamentada en Cristo. Y si los creyentes todos han aprendido ¿a quién? Han aprendido de Cristo y han aprendido a vivir en Cristo y a depender de Cristo, sabiendo que por más oficio, don o ministerio fructífero que el Señor te ha dado, no dependen de los hombres. Saben que son pecadores. Somos frágiles. El que piensa estar en pie, ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 10? Mire que no caiga. Siempre atentos. Porque ese león, ese indio que está ahí adentro se puede despertar de vuelta y puede hacer atrocidades. O solamente yo tengo ese indio. Maleducado, perezoso, orgulloso, egocéntrico, tirano, autoritario y bueno, la lista es muy larga. Y si quieren saber más, pregúntenle a mi esposa en privado y ella le va a dar la otra lista. El Tomás viejo. Así que tengo que recordarle a ese Tomás cuando se levanta, has sido crucificado, he sido crucificado con Cristo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí y ahora esa realidad por la fe se hace una experiencia. Cuando me levanto a la mañana, cuando acomodo mis zapatos, cuando sirvo un café, cuando saludo a mi esposa, a mis hijos, vamos de compra, trabajamos, estudiamos, lo que hacemos. En lo práctico. Amén. Segundo, jamás, hermanos, jamás, y este jamás es en mayúscula, debemos permitir que el miedo nos gobierne. Jamás. No tengamos temor a los hombres. Si el Señor te llamó a hacer algo y eso es del Señor, hacelo, hacelo. No tengas temor. Temamos solamente al Señor. Vivamos dependiendo del Señor. Yo estoy hablando de ese temor que nos bloquea a hacer lo que el Señor nos llamó a hacer. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo Saúl? Fue ungido por el Señor. El Señor le dio la posibilidad de poder tener un reino eterno. A Saúl, tu reino hubiese durado eternamente, le dijo Samuel cuando pecó. Pero Samuel, matamos a todos los de Amalek, le perdonamos la vida al rey y a los animales, a lo mejor de los animales, para ofrecer sacrificios al Señor, Samuel. ¿Por qué? Porque tuve miedo del pueblo. Tuvo miedo del pueblo. Y Aarón, ¿se acuerdan Aarón que hizo un becerro de oro? Tuvo ¿qué? Temor. No es que le dijeron, Aarón, por favor, ¿podrías, per piacere, como se dice en italiano, construirnos un becerrito? No, hermanos. Lo iban a liquidar si no le hacía el becerro. Te vamos a apedrear si no nos hace el becerro. Tuvo temor. Amén, hermanos. No tengamos temor, seamos como Esteban, que era joven y fue apedreado predicando el evangelio. Seamos como él. Y mientras lo apedreaban, oraba al Señor para que no les tome en cuenta los pecados. Amén, Esteban. Amén. Tenemos un Esteban acá entre nosotros. Jamás debemos permitir que el miedo nos gobierne. No tengamos temor a los hombres, sino solo al Señor. Y tengamos mucho, yo diría acá, no temor, sino terror de nosotros mismos. Amén. Hermanos, cuando andamos en la verdad del evangelio, no dividimos el cuerpo de Cristo por clases sociales o de ningún tipo. Somos abiertos y aunque algunos de nosotros hayamos salido de las divisiones denominacionales, no es que salimos para dividirnos, salimos para ser amplios y tener comunión con todos los hermanos de todo el cuerpo de Cristo. Porque a veces uno tiene esa verdad, la entiende, sale y se hace más sectario del lugar donde estaba. Nosotros amamos a los hermanos que están en nuestras ciudades y que están en las denominaciones. Son hermanos, son parte del cuerpo único de Cristo en la ciudad. Amén. Y podemos aprender de ellos, dialogar con ellos, considerarlos a ellos, pero no significa que vamos a aprobar todo lo que ellos hacen. Pero no con un corazón sectario. Amén. Amplios. ¿Sí? No nos dividamos. No, aquellos creen que el arrebatamiento es al final de la tribulación. Vamos a pasar por la tribulación. No nos juntemos con ellos porque si no vamos a sufrir. Vamos con los otros que creen que va a ser antes. Ese es mejor.
No, aquellos usan el velo, entonces el velo no, demasiado antiguo ya. Y viene, ¿y cómo voy a hacer? Viene mi amiga y le va a ver con el velo. ¿Qué son ustedes? ¿Una secta? Vamos con los que no tienen velo. Ahí da más gusto. Hermano, estas son diferencias que se pueden convivir. Qué lindo cuando una sola iglesia, en una sola localidad, hay hermanos de diferentes naciones, de diferentes idiomas, con diferentes culturas, y todos nos amamos. Ustedes saben que en los ágapes nosotros vemos que a veces los hermanos más humildes se sientan con los más humildes y los más pudientes con los más pudientes. Eso sucede acá. Hay hermanos que les cuesta acercarse al hermano más humilde y tienen en su corazón temor. Así que no dividamos el cuerpo de Cristo por nada, ¿sí? Aún con los cerristas, hermanos, tenemos la gracia de parte del Señor de acercarnos a ellos, abrazarlos en este tiempo de dolor. Amén. Seamos abiertos. Esto lo debemos vivir para que lo que creemos concuerde con lo que hacemos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos hablas, nos recuerdas que quieres que esa verdad del Evangelio pueda permanecer entre nosotros. Gracias porque nos has llamado de diferentes naciones, lenguas, Señor, etnias, para ser parte de un solo pueblo, una sola familia, por la sola fe en los méritos preciosos de tu Hijo Jesús. Gracias que no es la salvación por obra, no es por mérito para que nadie se jacte delante de tu presencia. Y hoy, Señor, queremos recordar y agradecerte y glorificarte por esa gran salvación que nos has regalado por medio de la fe en tu Hijo Jesús. Ayúdanos a no dividir tu cuerpo, ayúdanos a no vivir en el temor. Ayúdanos, Señor, a no desechar tu gracia y a ser fieles a ese llamado al cual nos has hecho desde el día que nacimos de nuevo. Gracias porque en Cristo Jesús, Señor, podemos experimentar no solamente haber sido muertos a la ley para vivir para ti, sino sepultados, resucitados y ascendidos en los lugares celestiales. Esa es nuestra posición. Ayúdanos a vivir, a caminar y andar por fe, porque sin fe es imposible agradarte, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.